Pues bienvenidos a este repaso trimestral. Vamos a ver un poco qué ha sucedido en esta primera mitad del año y ahora un poco cómo debemos prepararnos, siempre sin ser recomendaciones, para este tercer trimestre de 2025. Como os decía, nada de lo que yo diga es una invitación a la inversión, se va a dar simplemente de daros unas pistas, cómo lo vemos nosotros, cuáles son un poco esos detonantes, ¿no? Que pueden al final pues hacer que los índices pues abandonen o sigan acumulando esa zona de máximos históricos, pero como os digo, para nada es una incitación a la inversión. Y fijaros que llevamos pues un 2025 que nos ha dejado un poco de todo, ¿no? De un lado hemos visto como por quinta vez desde la pandemia tenemos una fuerte caída del mercado del 20% y una recuperación igualmente violenta. De hecho, esta última, lo que hemos visto a raíz de un poco todo lo que fue el tema tarifario de Donald Trump en abril de 2025, fijaros que en 57 sesiones se ha recuperado la caída del 20%. Esa es la recuperación más rápida, digamos, que hemos visto en la última década tras una fuerte caída como esta. Y como os decía, son varios ya los momentos, la pandemia, cuando la FED al final se pasa, ¿no? Subiendo los tipos de interés, el tema que hemos tenido ahora de las tarifas, es decir, 5 grandes movimientos con 5 grandes rebotes. Y eso, pues bueno, no nos tiene que hacer perder la idea de que el riesgo, pese a todo esto y pese a que vemos que a largo plazo, de momento, el mercado, pues estamos en máximos históricos o en zona de máximos históricos, se tiene que gestionar. Con lo cual, primera idea que os quiero decir antes de entrar en detalle. Estamos en un momento que es ciertamente complejo, que es complicado este rally porque es uno de los rallies más odiados de la historia, porque se produce en abril una salida masiva de inversores y también incluso de fondos, vais a verlo después cuando hablemos del posicionamiento, cómo se destruyen, ¿no? Pues muchas operaciones por liquidaciones obligatorias que tienen que hacer cuando hay caídas fuertes y luego un rebote que muchos se han perdido. Y ahora mi miedo está en que después de esta primera parte del año muy positiva, pues ahora los inversores entren tarde, entren en la zona de máximos y entonces veremos un poco qué puede pasar, ¿no? Pero como vemos, al final los activos duros como el oro, gran, digamos, beneficiado, ¿no? De toda esa deuda tremenda, de cómo estamos viendo cómo esa inflación, que es verdad que se ha controlado, pero que sigue erosionando el valor de las monedas fiat y un poco pues esa liquidez global que está haciendo pues que tanto los activos de riesgo, ahora lo veremos, como los activos duros, como el oro, como el inmobiliario, como la bolsa, que no deja de ser al final pues un activo que va recogiendo un poco, no en la misma medida que el oro, pero sí que de luego pues tiene esa parte positiva, pues estén siendo los grandes beneficiados, incluso Bitcoin, ¿no? Con lo cual, un 2025 que está siendo muy positivo, incluso en las acciones que, como digo, ya recuperan a Estados Unidos y ya superan esa zona de máximos previos a todo el problema, ¿no? Del día de la liberación. Y ahora mismo, pues bueno, para este tercer trimestre de 2025, pues fijaros, aquí tenéis pues un poco cuáles son las fechas clave, ¿no? Pues tenemos la decisión de los tipos en Europa, que va a ser el 24 de julio, vamos a irnos hasta el 30 de julio para ver qué hace la FED. Ya estamos viendo cómo el mercado no descuenta más caídas, incluso en Europa, que sí que todavía podríamos tener cierto goteo a la baja, va a ser ya solamente eso, un goteo. Fijaros que el diferencial de tipos entre Europa y Estados Unidos pues está ahora, desde luego, pues en zona de máximos, ¿no? Y luego vamos a ver también un poco pues resultados empresariales, ¿no? Vamos a ver, pues el 31 de julio tenemos los de Apple, tenemos lo de todas las tecnológicas, los magníficos 7, que por esas fechas, ¿no? Entre finales de julio y principio de agosto van a dar resultados. Con lo cual yo creo que esas van a ser un poco las claves. Ver qué pasa obviamente con todo el tema tarifario, ver qué pasa con los tipos de interés y ver también pues al final los resultados empresariales. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues yo creo que vamos a seguir dentro de esta incertidumbre política, ¿no? Fijaros que yo creo que el tener esas noticias, ¿no? Es verdad que cada vez impactan menos en los mercados, pero una falta de política arancelaria clara, esos efectos que al final son inciertos, ¿no? En precios, que cómo acaba afectando a la inflación, todo el tema de cadena de suministro, va a seguir estando ahí, aunque creo que en mucha menor medida. Sí que nos vamos a centrar en lo que son tipos de interés para este tercer trimestre de 2025. Sí que vamos a centrarnos en la previsión de beneficios. Fijaros, empezamos el año muy positivos. Después
después de abril los analistas hacen una corrección muy importante, incluso el guidance que no se dio de muchas empresas, ¿no? Pues vemos como al final pues, pasa también a ser mucho más bajo y ahora una vez que todo ese ruido inicial pues ha pasado, parece que efectivamente vamos hacia pues una recuperación de los márgenes, una recuperación de los rendimientos empresariales. Con lo cual, esas van a ser un poco, yo creo, todas los drivers principales y luego habrá que ver un poco cómo sigue evolucionando todo el tema de inteligencia artificial. Fijaros que al final lo que estamos haciendo es, oye, tal vez esa deuda que sabemos que es incontrolable y que la tendencia pues sí que es preocupante, aunque obviamente no hay ahora mismo a corto plazo un riesgo de impago ni nada similar, pero sí que la tendencia es cada vez más preocupante. Pero ¿qué pasaría si somos capaces de incrementar el Producto Interior Bruto, incrementar el crecimiento vía la inteligencia artificial? ¿Cómo impacta eso? Pues ahí tenemos desde luego un factor que puede ser muy importante, ¿no? Con lo cual yo creo que al final vamos a estar un poco bajo esa idea. La liquidez global sigue en expansión, los tipos de interés se espera que en Estados Unidos empiecen a bajar y de momento los datos de empleo no están dando unos síntomas, digamos, de recesión, ni mucho menos. Sí que hemos tenido pues ese parón, si queréis, ¿no? En lo que ha sido la actividad económica producida por la incertidumbre, pero desde luego nada que ver con lo que sería una recesión, ¿no? Vamos a ver cómo esos aranceles, como os digo, pasan a una segunda línea. Vamos a ver cómo sí que sigue la presión sobre el dólar, fijaros ya, ¿no? Mínimo de 3 años. Estaba viendo ahora pues, algunos objetivos que lo sitúan en 1,23 contra el euro dólar. Vamos a tener eso pues muy, muy vigilado y por supuesto lo que pasa con los treasuries, ¿no? Con los tipos a 10 años, en esa zona de momento de los 4,30 cuando estoy grabando este vídeo y bueno, ver cómo va a impactar. Es verdad que podemos tener recortes de la FED y que esos tipos a largo no se vean muy afectados. Entonces vamos a seguir viendo toda esa parte. Aquí os dejo una pista. Mientras el mercado de crédito, el spread de crédito, lo que pasa, lo que pagan los bonos basura, el high yield famoso respecto a lo que paga pues, el gobierno, los treasuries, mientras no se amplíe, a mí no me va a dar una señal de alerta, pero sí que lo podéis utilizar como uno de esos indicadores. Vamos a ver cómo se descuentan ahora mismo dos tipos, o sea, dos bajadas de tipos para 2025 y de momento pues nos quedamos que el crecimiento del beneficio por acción estimado para el S&P está en el 7,5, con lo cual tenemos que el Q2 2,2, para el Q3 un 6,9%, con lo cual, fijaros, en teoría, ¿no? Ahora mismo la tendencia sigue siendo alcista. Fijaros que la inflación parece que está bajo control. Si la Fed va a ser más dovish, pues eso ayuda por lo menos, ¿no? a sustentar un poco el mercado y pues ese entorno, ¿no? Pues te haría, de un punto de vista de sentimiento, de confianza, pese a toda esa incertidumbre política que acabamos de comentar, pues hacer seguir en mercado. Pero como os decía antes, no os olvidéis de gestionar el riesgo. Siempre tener unos niveles claros de salida, utilizar análisis técnico, rebalancear los portfolios, eso creo que es importante, ¿no? Vamos a ver, en Estados Unidos, ¿van a ser los magníficos 7 los que establecen un poco la segunda parte del año? Porque esta primera parte, fijaros que no ha sido tan positiva, ¿no? Y entonces ahora un poco, pues, ¿no? Ha sido de los peores sectores, sobre todo en el último trimestre de 2024 y en el primero de 2025 y en cambio en el segundo ya ha vuelto a liderar con un alza del 17%. Va a seguir siendo esa fuente de incremento. Vamos a ver cómo los semiconductores siguen rebotando, cómo la inteligencia artificial sustenta. Pues bueno, de momento parece que es así, pero sí que os dejo también sobre la mesa que le deis un vistazo a los otros 493 integrantes, ¿no? Del S&P. ¿Por qué? Porque por valoración están mucho mejor de media, porque al final estamos viendo que si ahora, pues eso con la rebaja de tipos le va a favorecer, todo el cambio regulatorio, ¿no? Con la reforma fiscal de Donald Trump, ahora parece que sí que puede impactar más a esas small y medium caps, con lo cual, pese a que yo creo que hay que estar, obviamente, con el ojo, ¿no? sobre lo que son la tecnología, pues darle un vistazo a toda esa otra pata, porque por temas de valoración, desde luego, pues sí que se han quedado muy atrás y si los flujos siguen entrando, si esa liquidez sigue siendo expansiva, pues bueno,
a lo mejor ahora con ese empuje, si queréis, de la Casa Blanca, que ya sí que mira con positivismo a los mercados, tengamos ahí una rotación. Simplemente lo dejo para, como os digo, no son recomendaciones, son simplemente pistas que creo que son interesantes. En Europa, pues bueno, pues fijaros cómo los flujos en 2025, ¿no? Pues se han estabilizado, sobre todo a partir del segundo trimestre en Estados Unidos, donde casi no ha habido entrada en flujos de renta, en fondos de renta variable, y ha habido 42.000 millones de entrada en fondos de renta variable europea. Con lo cual, yo creo que pues hemos visto esa política monetaria más laxa, como esas valoraciones pues han sido capaces de atraer mucho tiempo después, porque es como el eterno rezagado, ¿no? Aunque ahora, pues con todo el tema arancelario, con la debilidad de la tecnología, pues bueno, vamos a ver si es capaz o no de seguir subiendo. Yo creo que igual pasamos ahora a una cierta estabilización y lo pongo con el caso español, ahora lo haremos, veremos un detalle de lo que es España, ¿no? Pero claro, hemos visto cómo son esos países del sur los que han tomado la delantera, ¿no? Sobre todo por el sector bancario, por todo el sector defensa, ¿no? Que estaban en valoraciones atractivas y todo ese gasto pues, ha hecho pues, que incluso en Alemania, ¿no? Que tire toda esa parte del mercado. Ahora yo creo que estamos en precio, tanto en bancos, que fijaros que se enfrentan a tipos más bajos, con lo cual márgenes más bajos, en defensa, que ya hemos descontado yo creo que ya se puede haber descontado, con lo cual, ¿qué tiene que haber para que ese rally continúe? Pues bueno, pues mejoras en beneficios, con lo cual a mediados de julio empezamos a ver esos resultados, con lo cual si no hay mejora de beneficios, entonces ya sí será más complicado justificar digamos, esa continuidad de los flujos, ¿no? Hacia Europa. Con lo cual, eso sería del lado de más macro, más de los mercados. Si vamos a criptoactivos, creo que hay un cambio importante que tenéis que estudiar, que tenéis que entender. No solamente Bitcoin, que efectivamente todo el tema de reserva estratégica, tesorerías corporativas metiéndose, como los ETF siguen captando fondos, sino cómo efectivamente la tokenización y cómo, fijaros, las stablecoins están diciendo que, oye, ya tenemos la infraestructura preparada para que los mercados financieros, como los conocemos, migren, ¿no? Migren a esa nueva tecnología basada en DLT, basada en blockchain. ¿Eso qué supone? Pues que las stablecoins, que ya sabéis que tenemos regulación favorable en Estados Unidos, y aquí incluso con MiCA, pues también ya tiene su marco jurídico, pues ahora vamos a ver que eso se sigue un poco pues potenciando y al final esas stablecoins ¿sobre qué van? Sobre infraestructura, van sobre Ethereum, por ejemplo. Ahí es donde yo creo que tenemos que tener el interés. Pero bueno, sin duda alguna que lo que hemos visto es que el capital institucional ha entrado en Bitcoin, es la primera entrada. Ya tenemos la reserva de valor. Ahora estamos viendo cómo se desarrolla todo lo que es el dinero, las stablecoins, la unidad, si queréis, para movernos en ese entorno. Y ahora, pues tal vez en ese círculo que se va cerrando es crear esos nuevos mercados. Con lo cual, interesantísimo todo lo que está pasando con Bitcoin. Mientras tengamos esa expansión monetaria, yo creo que Bitcoin, pese a que se está descorrelacionando, ahora mismo tiene correlación hasta negativa con el S&P o con el oro, pero sigue siendo ese asset class que la parte de alternativos se está viendo cada vez por más entidades. Eso crea, al ser las unidades emitidas muy limitadas, 21 millones, pues crea un shock, si queréis, de demanda en ciertos momentos y ahora estamos en un rango técnico donde se está consumiendo precio. Como os digo, echarle un vistazo a Ethereum. Y bueno, todo lo que son las altcoins, yo creo que ahora mismo el interés no lo veo ahí, ¿no? Y incluso, pues fijaros, técnicamente estamos consumiendo tiempo en esa zona que se delimita en caso de Bitcoin por los 112.000 dólares. Cuando se rompa un nivel u otro, veremos un poco hacia dónde vamos. Para ya casi pues terminar, 2 minutos. Uno, lo que es el IBEX 35. Fijaros, ha sido un trimestre espectacular, ¿no? O sea, si le metéis los dividendos, estamos en zona de máximos históricos, a un 2% cuando estoy grabando este vídeo. Entonces, ¿le queda esto potencial alcista? Pues hombre, es verdad que ahora fijaros que los flujos hace ya varios meses que parece que han tomado un poco el relevo en el sector energía. Defensa no tenemos mucho, pero un Indra y todos estos han tirado fuertes, ¿no? Yo creo que ahora podemos entrar en una fase de cierta consolidación. La banca está aguantando el tipo, pero como os decía antes, ¿no? Mayor presión en márgenes, con lo cual comisiones
que pueden verse trastocadas, y entonces vamos a ver un poco qué sucede de ese lado, ¿no? Y luego, fijaros, nos fallan algunas de las fortalezas como es Inditex, ¿no? Porque este año incluso está en negativo, con un IBEX que sube más del 20% incluso con dividendos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a descolgarse muchos de los importantes y eso es lo que tenemos que ver. Yo creo que podemos pasar también a una fase de cierta consolidación dentro de lo que es el IBEX, pero como siempre, no es recomendación, sino que tenéis que hacer vuestro propio análisis. ¿Qué tenemos que ver para un poco este tercer trimestre? Pues bueno, pues vamos a ver cómo son los datos de crecimiento, vamos a ver la inflación, qué pasa con los tipos y si eso sigue favoreciendo a los activos de riesgo, cripto, oro, ¿no? Y todos aquellos que son sensibles a bajada de tipos, a esa entrada de liquidez, incluso esa rotación desde acciones de crecimiento sobrevaloradas, pueden ser un poco los beneficiados. Vamos a ver qué pasa un poco con todo lo que son vehículos eléctricos, con inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo pues todo el tema baterías, demanda eléctrica, redes, como sigue acaparando lo que es el momentum del mercado, esa carrera por la inteligencia artificial que yo creo que vamos a seguir viéndola, ¿no? Y bueno, pues sí que estamos esperando pues que el dólar siga débil. Yo no sé si hasta esos niveles que antes os decía, que era el consenso de mercado, pero sin duda alguna pues que vamos a ver un dólar todavía sufriendo en estos tiempos. Así las cosas, pues nada, agradeceros vuestra atención, pero como siempre os digo, pues nada ha sido una recomendación, hacer vuestro propio análisis, muy importante, incido que se os quede esa idea, la gestión del riesgo, porque eso es lo que realmente tendremos que hacer de ahora en adelante en un mercado que yo creo que va a ser, como os digo, pues desde luego sigue siendo alcista, la tendencia dominante técnicamente sigue siendo alcista, pero que tenemos que extremar al máximo la precaución. Hasta la próxima.